El acta de la sesión 48 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 49 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 218 del Ministro de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio 180 de esta comisión, mediante el cual se remitió al Ceremi de Salud de la región del Biobío una propuesta del Centro de Investigación de Polímeros Avanzados sobre el tratamiento de aguas contaminadas utilizando hidroxiapatita sintetizada a partir de residuos de conchas de molusco, presentada ante esta comisión por su director ejecutivo. Correo electrónico de la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, por medio del cual hace llegar una invitación para que un representante de esta comisión se sume a una delegación de directivos públicos y académicos que visitarán Nueva Zelanda a fin de entender en profundidad la operación, impacto y futuros planes de infraestructura integrada de datos neozelandesa y así informar cambios de política necesarios en Chile para avanzar hacia una infraestructura integrada de datos. La visita se realizará entre el 2 y el 6 de marzo de 2020. Se adjunta minuta sobre los objetivos y agenda de la visita y una descripción de la IBI, incluyendo proyectos gubernamentales y de investigación que se realizarán con estos datos. Informa que tienen confirmada la participación del Centro de Encuestas UC, la Escuela de Gobierno de la UC y el COES. Además, hay un interés expreso del Ministerio de Hacienda en participar, probablemente con un representante de la DIPRES. Esto a la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Temas varios. Bien, no viendo... ¿Sí? Diputado. Sí, con respecto a esa invitación, quizás podrían hacerla llegar para que viéramos, quizás algún representante acá pudiese ir. Sí, yo creo que es importante. Sí, independiente de quién sea, por lo menos no creo que pueda en esa fecha, pero sí yo creo que es importante que un representante acá pueda ir. Solamente eso, gracias. Bien, entonces se va a remitir la invitación. En el orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de analizar los desafíos futuros de la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que implementará las iniciativas destinadas a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica en sintonía con las actuales necesidades del país. En razón de lo anterior, hemos invitado a la directora de la ANID, señora Aysén Echeverri Escudero. La acompañan la asesora, señora Paola Cañón. ¿No está? Ya, pero la nombramos acá para darle también la presentación. Y la jefa del Departamento de Administración y Finanzas, ¿ahí sí? Ya, señora Alejandra Pizarro. Le damos la palabra, señora Aysén. ¿Sí? Sí, está. Muy brevemente, por la importancia del tema y la situación que tenemos que todos conocemos, yo pediría que al margen de la exposición que se haga hoy, se pudiera tener una nueva, ya sea para profundizar o para plantear cuestiones nuevas, porque creo que no es bueno que la mayoría de los miembros de la comisión no vayamos a estar presentes en esto. Eso. Bien, vamos a tomar en consideración, entendiendo que estamos en una sesión extraordinaria y que hay otras sesiones sesionando paralelamente. Claro. Hay que tienen votación en otra sesión, entonces estamos simultáneamente, así que se entiende la situación. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente, diputados. Muchas gracias por la invitación. Nosotros iniciamos la operación formal de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo el 1 de enero de este año. Y parte de lo que les venimos a mostrar es el trabajo que se hizo como parte de la transición de CONICYT a la agencia durante el final del 2019 y la nueva estructura con la que hemos dotado a esta agencia con el objeto de prepararla, de robustecerla y de generar la estructura que permita efectivamente hacernos cargo del mandato que nos entrega la ley y los desafíos que presentan la ciencia, la tecnología, la innovación en nuestro país. Entonces, sin más, tenemos una presentación que estamos felices de compartir también después, porque entendemos que hay varios diputados que tienen que partir. Perdón. Ok, entonces, lo primero es la transformación a la ANID. Esta transformación ocurre desde un punto de partida que es donde nos paramos, que es básicamente CONICYT, que hoy es la ANID, que
solo a modo de recordatorio, es la agencia que financia la principal parte de la investigación científica y tecnológica del país, que cuenta con un presupuesto de cerca de 340.000 millones de pesos por año, con una administración de más de 60 concursos que se ejecutan durante el año, un sinnúmero de beneficiarios, administramos más de 12.000 proyectos que hoy día están vigentes. Y con 2 puntos que tenemos al final que creemos que son muy relevantes. El primero es que la agencia cuenta con un gasto operacional de 3,6%. Este gasto operacional es bajo, es al menos un punto porcentual más bajo que agencias similares dentro del Estado. Si comparamos con la Corfo es un punto porcentual. Si nos comparamos con agencias consideradas referentes para nosotros, incluso dentro de la región, la agencia uruguaya o National Science Foundation en Estados Unidos, estamos cerca de 4 o 5 puntos porcentuales menos en gasto operacional. ¿Por qué lo menciono? Porque esto que puede ser visto como un factor de eficiencia, en la práctica es una traba importante al desarrollo institucional y hoy día es una de las principales piedras de tope con las que nos encontramos a la hora de administrar más recursos para ciencia y tecnología. Por eso lo mencionamos. Y por último, un equipo de hoy día 408 personas que se encuentran todos en un mismo edificio, cosa que nos pone muy contentos. El punto de partida de esta transformación fue la definición de algunos principios básicos sobre los cuales hemos estado actuando. Estos principios son 5, se los voy a mencionar brevemente. El primero es la gestión eficiente y con foco en usuarios del sistema. Efectivamente, con un gasto operacional tan bajo como el que tenemos y que se mantiene este 2020 con el presupuesto que tenemos, la gestión de los recursos es fundamental y todos los espacios de eficiencia o mejora de procesos que podamos identificar son de vital importancia, sin perder el foco en los usuarios del sistema. Nuestra comunidad es la comunidad científica, que son usuarios altamente calificados, altamente demandantes, en términos de calidad de servicio, pero también con un potencial de contribución al sistema muy relevante. Ellos generan gran parte del conocimiento que tiene el país y por lo tanto el generar un vínculo más estrecho con ellos también es un espacio de oportunidades para la agencia. El segundo punto tiene que ver con la transparencia tanto al interior como al exterior de la NID en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Significa que nos hemos propuesto avanzar en cambios profundos, pero estos cambios profundos los hemos hecho de manera colaborativa con otros actores del sistema. Esto se conecta con el principio 4 de esta misma presentación. La agencia es un actor articulador dentro del sistema de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Las decisiones que toma la agencia tienen impacto en nuestras universidades, tienen impacto en nuestros centros de investigación, tienen impacto en otros ministerios dentro del sistema y por lo tanto el entender a la agencia como un elemento dentro del sistema tiene que verse traducido en la modalidad de trabajo que implementamos también. Y es por eso que hoy día estamos con reuniones permanentes con los vicerrectores de investigación, con representantes de las asociaciones de investigadores y de becarios, tratando de entender cuál es la mejor manera que de conjunto podemos mejorar el sistema. El punto central, obviamente, es la investigación y desarrollo con niveles de excelencia internacional. Nosotros tenemos 52 años de historia científica tecnológica que nos han puesto en un lugar en el mapa de la ciencia dentro del planeta. Tenemos buena producción científica que por supuesto tiene que crecer, pero que nosotros tenemos, creo yo, a estas alturas la obligación de llevarla a un nivel internacional. Nosotros tenemos la posibilidad de proyectarnos desde la ciencia y tecnología a nivel internacional y eso tiene que estar en el foco de lo que hacemos. Como les decía anteriormente, la coordinación con los actores del sistema y por último la transferencia del conocimiento, que este es un concepto que estaba presente de manera escasa dentro de CONICYT. Si uno miraba el universo de instrumentos o de concursos que se hacían, solamente en el caso de los basales, de los centros basales y de los centros FONDAP, existía un mandato de transferencia de conocimiento explícito. Parte del desafío que nos hemos puesto es cómo podemos hacer este concepto transversal a todo el trabajo que hace la agencia. No es lo mismo hacer transferencia de investigación básica que de investigación aplicada, pero en ambos casos hay un conocimiento que se puede disponibilizar y que se puede aprovechar de mejor manera y tenemos que encontrar los mecanismos para hacerlo. Vale. Con esos principios, el foco del trabajo en estos meses ha estado en las personas y clima laboral.
nosotros nos conocimos en mi rol con las asociaciones de funcionarios en esta mesa, veníamos saliendo de un paro de funcionarios y a partir de esa fecha hasta ahora hemos hecho un trabajo importante de mejora de clima dentro de la agencia, donde todavía tenemos desafíos importantes que resolver, tenemos desafíos, pero estamos en una posición muy distinta a la que estábamos hace 6 meses atrás. Hoy día yo puedo decir con tranquilidad que tenemos canales de comunicaciones abiertos y fluidos con los funcionarios de la agencia, que tenemos un plan de trabajo conjunto y que tenemos un equipo que está disponible y entusiasmado con el proceso de transformación, que era algo que no teníamos hace 6 meses atrás. La transformación digital, no voy a profundizar en eso, yo creo que estamos todos seguros y convencidos de que es necesario incorporar digitalización en todos los procesos. Y por último, la transición armónica y la planificación estratégica. Uno de los riesgos asociados al proceso de transformación entre CONICYT y la NID era la continuidad del servicio, por llamarlo de alguna forma, de que por el proceso de transición existieran ciertos beneficios, usuarios o beneficiarios, que vieran el servicio que CONICYT les entregaba interrumpido. Parte importante era asegurar que la normativa que nos dio la ley y la estructura que se deriva de esa normativa permitiera la continuidad operacional, y eso es algo que hoy día podemos dar por asegurado. Hemos mantenido nuestro calendario de concursos, los instrumentos siguen vigentes. Es más, tenemos... Con orgullo decimos que pese al estallido social y el impacto que eso tuvo en operación, no tuvimos retraso en el pago de nuestros becarios, por ejemplo, que era un elemento importante para nosotros, y no se retrasaron los pagos, lo que suena fácil de decir, no fue fácil de hacer, pero que nos tiene muy contentos. En ese contexto, esta lámina que no está puesta ahí para que la entiendan, porque no se entiende, es la estructura que tenía CONICYT. Esta era la estructura operacional de CONICYT. Estaba compuesto de 22 departamentos independientes, cada uno con su propia plataforma tecnológica, con su propio sistema de bases, con criterios legales de interpretación de convenios, por ejemplo, diferenciados, con calendarios que funcionaban de manera independiente, lo más parecido a un holding de empresas poco estructurado, digamos. Desde la perspectiva de la administración, esta estructura es ingobernable. O sea, el primer punto fue cómo podemos efectivamente hablar de gestión y de transformación en una organización con una estructura corporativa de esta naturaleza. Lo siguiente, que profundiza lo anterior, es que esta estructura interna venía acompañada de 19 consejos que funcionaban en paralelo, varios de ellos resolutivos, si es que no asesores, pero todos ellos compuestos por personas ajenas de la organización y con voz, y en algunos casos voto, respecto de decisiones que tenían que ver con la gestión también. El universo de criterios y de decisiones que genera una estructura como esta era bastante complejo de administrar. Siguiente. Sí. ¿Sí? Gracias, presidente, por su intermedio. Ahí nos encontramos con algunas estructuras que ya no estarían presentes. Perdón. Efectivamente, existen varias estructuras que ya no están presentes ahí y otras estructuras nuevas que se incorporaron. Si me permite avanzar 3 láminas más, está la estructura nueva. Sí, no, no, perdón. Es que es apasionante el tema, por eso. Entonces, ¿qué fue el primer factor la primera decisión a la hora de pensar en cómo enfrentábamos la transformación? Fue volver al origen, volver a los fenicios, como bien se dice, y pensar qué es lo que tiene que hacer una agencia de investigación y desarrollo. Y lo que una agencia hace es financiar proyectos de investigación, formar a personas, capital humano, administrar proyectos de investigación asociativa y, en el caso de la agencia que estamos creando, avanzar hasta la investigación aplicada o incluso el emprendimiento de base científico-tecnológico. Y respecto de estas actividades que son centrales al desarrollo de la actividad científica, existen ciertos elementos que son transversales, como la regionalización, la internacionalización, el tema de inserción de capital humano e información científica como un elemento de divulgación del conocimiento que se genera. En base a estas actividades primarias y complementarias, si quieres avanza,
Lo segundo que miramos fue la estructura de la agencia en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta estructura ustedes la conocen bien, es la que nos puso la ley, donde tenemos un Ministerio de Ciencia, una subsecretaría, las seremías en nuestras 5 macrozonas, la agencia de la que sale Explora, que pasa a la Subsecretaría de Ciencia, y a la que ingresa Milenio, y esperamos que en el 2021 la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de la Corfo, o al menos algunos de los programas que ahí se llevan, sean también traspasados a la agencia. Esta estructura requería una nueva orgánica institucional, que es la que está en esa presentación, donde básicamente tenemos áreas transversales, que son las de apoyo, el clásico administración y finanzas, tecnología, que tiene cualquier organización, y luego nuestros instrumentos agrupados por actividades centrales de lo que es la actividad científica, tecnológica y de innovación. Tenemos una subdirección de proyectos de investigación, una subdirección de centros, una de capital humano, una de redes, estrategias y conocimiento, que es la forma en cómo sacamos y traemos conocimiento a la agencia. Y por último, un área de investigación aplicada que está en un color distinto, porque la total conformación de esa área va a depender de los avances que podamos hacer con la Corfo durante este 2020 en temas relacionados con la gerencia de capacidades tecnológicas. Cada una de estas áreas, con un comité técnico asesor. En lugar de 19, vamos a tener 5. Estos comités técnicos asesores tienen una función legal, están establecidos en la ley, que es de asesorar a la Dirección Nacional en adjudicación de proyectos y elaboración de base, pero también tienen un sentido que no está explícito en la ley, pero que es muy relevante, que es que nos dota de instancias de decisión colegiadas, que en temas de ciencia y tecnología son muy relevantes, porque es el mecanismo que tenemos para poder traer a expertos, a personas que están vinculadas con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a participar en la toma de decisiones de la agencia, y es por eso que estos comités están distribuidos de esta forma. A la fecha de hoy estamos en proceso de implementación de los comités, en proceso de nombramiento de quienes serían estas personas, pero básicamente son personas ajenas a la institución que tienen conocimiento, relevancia en el mundo científico-tecnológico en cada una de estas áreas, asegurando que tengamos presencia de género, de regiones, en fin, que haya una presencia representativa de lo que tenemos en el país. La siguiente. Con esa estructura, hoy día, traemos unas láminas que están ahí para dejárselas porque es información relevante respecto de la agencia. Las voy a mencionar brevemente, un poco para hablar de los desafíos que tenemos por delante. El primero son los proyectos de investigación. Proyectos de investigación es hoy día Fondesit. Fondesit en sus 3 líneas de postdoctorado, iniciación y regular, que es la base del sistema. Y es la base del sistema, se creó en el año 1981, ha avanzado de una manera exitosa hasta esa fecha, pero estamos en el momento donde tenemos que pensar cómo podemos mejorar Fondesit. Y cómo podemos mejorar Fondesit viene de la mano de cómo nos hacemos cargo de temas de género, de temas de participación de regiones dentro del instrumento, de cómo optimizamos nuestros mecanismos de evaluación, de cómo empezamos a abrirnos a modelos de evaluación que son propios de áreas, no de las ciencias duras, entre comillas, no es buena la expresión, pero si queremos potenciar artes y humanidades, por ejemplo, los modelos de evaluación tienen que empezar a variar. Y hoy día estamos en un nivel de madurez que nos permita al menos pensar eso. Siguiente. El segundo desafío del área de proyectos de investigación, y esto tiene que ver con parte de las discusiones que se dan en esta comisión también, es el cómo se justifica la necesidad de crecimiento del financiamiento de la investigación básica, por llamarlo de alguna forma. En el mundo del gobierno, del Estado, yo vengo más de un pasado Corfo, es muy tentador tratar de conectar financiamiento público con un resultado concreto y palpable, ¿verdad? En el caso de la investigación individual, esos resultados son conocimientos. Y si tuviéramos que usar un ejemplo, que es el modelo que está puesto ahí, de todo el conocimiento que se requiere financiar para, por ejemplo, llegar a una vacuna, tenemos figuras como las que están ahí, donde cada uno de los puntos azules, amarillos y verdes son proyectos de investigación individual o asociativos en ciencia básica que dieron como resultado el punto que está en la parte de arriba del dibujo, que es una vacuna. ¿Qué queremos decir con esto? Que para poder llegar a desarrollos científicos y tecnológicos importantes, la masa de conocimiento que se tiene que generar en el país es muy grande, y parte importante de esa masa de conocimiento viene desde Fondesit, y por eso es tan importante que estudiemos y pensemos cómo crece este instrumento tanto en cobertura
como en el tipo de proyectos que se financian. Siguiente. Llevado a un caso específico, este mismo diagrama que les mostrábamos entonces, es el ejemplo de Claudio Hetz con el BNI, que es un centro milenio. En el caso de Claudio Hetz, si nosotros miramos el estado que tiene este centro milenio de avance en su ciencia y hacemos un poco arqueología científica para entender cómo llegó ahí, vemos que hay al menos 12 proyectos de postdoctorado Fondesit, 3 proyectos de Fondesit regular, varios proyectos de investigación asociativa que han ido nutriendo a este centro y que le han permitido generar una densidad de conocimiento que le permita hacer los avances que hoy día estamos viendo con tan buenos ojos. Dale. La dirección de centros, pasa a la siguiente, por favor. La dirección de centros es también una novedad dentro de la agencia y lo que nos permite es, por primera vez en el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país, tener bajo un mismo paraguas y por lo tanto bajo los mismos lineamientos estratégicos a todos los centros de investigación que existen en Chile, que son hoy día 48 centros. Centros que componen a los centros regionales que están en el mapa ahí, que se dividen a lo largo del país. El norte está un poco vacío, tenemos que hacer algo al respecto. Pero también nuestros centros Milenio, FONDAP y basales. Para quienes están familiarizados con estos instrumentos, sabrán que cada uno de ellos tiene particularidades o objetivos de política pública que no son necesariamente los mismos. En el caso de los Milenios, por ejemplo, son centros que están motivados exclusivamente por la curiosidad científica. En el caso de nuestros centros basales, tienen una vinculación productiva o industrial mucho más estrecha. Sin embargo, existe una capa común por su naturaleza de centros que es posible administrar de manera común. Y es un espacio donde no solamente podemos generar eficiencia en la administración, sino que podemos empezar a generar mecanismos para aprovechar y extraer el conocimiento de esos centros de mejor manera. Déjenme darles un ejemplo. En las evaluaciones que se ha hecho del programa Milenio a lo largo del tiempo, uno de los elementos que es considerado más valioso tanto por los centros como por la comunidad científica alrededor de estos centros, es el modelo de acompañamiento que Milenio hace. Este modelo de acompañamiento consiste en, por ejemplo, generar 2 o 3 reuniones al año de todos los directores de centros y sus equipos para compartir experiencias científicas y para compartir mecanismos de coordinación entre unos y otros. El resultado que eso tiene es muy positivo y eso es una actividad que no se hacía en CONICYT y que hoy día, al tener a todos los centros bajo un mismo paraguas, nos permite implementar esa misma metodología en unos y otros. Esto también es relevante respecto del Plan Nacional de Centros que se está trabajando en el Ministerio de Ciencia y nos hace avanzar en una de las aspiraciones de la agencia, que era efectivamente crear una agencia que fuera capaz de responder de manera flexible y rápida a los lineamientos de política que existían. Siguiente. Una más. Ahí. El tercer pilar sobre el que estamos trabajando es el de capital humano, becas. Becas es un programa conocido por ustedes. Es un programa que en la historia ha formado a cerca de 32.500 magíster y doctorados en Chile, tanto a través de becas nacionales como de becas Chile que se desarrollan en el extranjero. El programa de becas, al igual que muchos de nuestros programas, ha sido exitoso, pero no por ello exento de ciertos problemas, digamos. Quizás problemas no es la mejor palabra, pero de ciertas circunstancias que incluso hemos discutido en esta mesa, lo discutieron el año pasado con la subsecretaria, todos saben de beneficios complementarios, de los desafíos que genera el modelo de retribución de becas, etc. Hoy día estamos en un proceso de revisión de los instrumentos que tenemos en beca, con un doble objetivo. El primero es entregar una administración que sea más amable con nuestros usuarios. Hoy día nosotros hacemos un seguimiento de nuestros becarios que es, me van a perdonar la analogía, pero probablemente tan cercano como el antiguo plan de niño sano que existía en los consultorios. Nosotros sabemos cuando nuestros becarios se casan, se divorcian, tienen hijos, van y vuelven, que es información que, si bien puede ser relevante desde la perspectiva de política pública, de lo que queremos hacer con el programa de becas, no es necesariamente donde esté mejor utilizado nuestros recursos y nuestros esfuerzos. La simplificación del programa de becas, no en el sentido de eliminar beneficios, sino que en el sentido de rebajar tramitología,
lo que nos debería permitir es mirar retribución desde otra manera. Hoy día el mundo ha cambiado, todos lo sabemos, la globalización, la masificación de las tecnologías de información, nos hacen al menos cuestionarnos si es que el tener a chilenos en el extranjero desarrollando ciencia y generando redes con Chile y generando colaboraciones internacionales, no es algo que a lo mejor también debiéramos motivar, más que obligarlos a volver a Chile por periodos de tiempo y en algunos casos incluso afectando la calidad de su producción científica. Entonces, eso está hoy día en proceso y debiéramos traer noticias en ese punto pronto. Y por último, la siguiente, esta área nueva, que es redes, estrategias y conocimiento, que como les decía, es la estructura institucional que nos permite pensar en cómo sacamos el conocimiento de la agencia y cómo traemos conocimiento hacia la agencia, cómo generamos una vinculación internacional y regional que sea más potente y que sea transversal a todos nuestros instrumentos, no como islas, como lo que veníamos ahora, es probablemente la mayor novedad. El desafío de esta área es estar constantemente conectada con las oportunidades que se dan en el ecosistema. Hoy día, por ejemplo, tenemos una ya larga discusión en torno a laboratorios naturales y qué significa el desarrollo de laboratorios naturales en términos científicos y tecnológicos. Aquí estamos desarrollando músculo dentro de la agencia para poder entender cuáles son los instrumentos específicos de fomento que se necesitan, dónde tenemos vacíos, cuáles son las áreas de la ciencia que requieren de mayor desarrollo, y de esa manera vamos dotando de inteligencia al sistema. En esta área está también nuestro programa de investigación de información científica, que es el repositorio de información, básicamente, donde se almacena gran parte del conocimiento que se genera con la agencia. Aquí también están nuestros instrumentos que apoyan a las publicaciones de revistas científicas. Instrumento que, y esto le va a interesar al diputado Jackson, instrumento que es mirado en detalle cada año con presupuesto y que recogimos el guante en el fondo, y hoy día estamos en pleno desarrollo de una política de datos y de información científica que esperamos abrir a consulta pública a partir de marzo para ojalá tener ya algunos resultados o algo que mostrar para empezar a implementar durante el 2020 o el 2021. Siempre con el objetivo de la democratización de la información y también de cómo disponibilizamos más y mejor conocimiento a la sociedad en general. Por último, incluí 2 láminas que tienen que ver con temas administrativos, pero que dan cuenta de parte de las discusiones que existieron en esta comisión respecto de CONICET y nos pareció relevante darle continuidad y un poco contarles dónde estamos. La primera tiene que ver con específicamente lo que ocurrió justo cuando yo asumí en el cargo, que era este paro de funcionarios. Como fue comprometido en ese minuto, se hizo un trabajo fuerte con la DIPRES. Ese trabajo nos permitió que existiera la posibilidad de 86 cupos para ser traspasados desde honorarios a la contrata, con una característica especial que no se da regularmente y que fue excepcional en el caso de CONICET, que fue igualando los líquidos de las personas que se transferían. Es decir, se ofreció el traspaso de honorarios a contrata sin disminución de los líquidos de esas personas, por lo tanto sin afectar su situación económica. El ofrecimiento se hizo a todas las personas que cumplían con las condiciones legales para poder ser traspasados a los grados de contrata que correspondían. De ese universo de personas, solamente 13 rechazaron la propuesta por distintos motivos, basados en razones personales, familiares, en fin, una serie de distintos motivos. Pero hoy día esto lo que nos ha permitido es haber completamente transformado la estructura de nuestros equipos de una institución que estaba conformada principalmente por trabajadores honorarios a una donde la gran mayoría son o planta o contrata, con todo lo que eso significa en términos de estabilidad laboral, de construcción de equipo, de clima, etc. El trabajo que hemos hecho a nivel de funcionarios no se reduce a esto. Estamos trabajando en políticas de buen trato, estamos haciendo hoy día un estudio de brecha remuneracional porque sabemos que hay disparidades y inequidades fuertes dentro del sistema y tenemos una agenda de trabajo que debiera desarrollarse durante los próximos 2 años. Pero al menos esto, que era una de las preocupaciones principales, hoy día está medianamente resuelto. Quiero aclarar el punto solo porque sé que ha sido objeto de polémica y lo ha sido dentro de la organización también.
Esto no responde 100% a lo que las organizaciones querían. Las organizaciones tenían una demanda respecto de las plantas y también tenían una demanda de ser traspasados al Código del Trabajo. Esos dos elementos nosotros no los pudimos abordar porque no contamos con las herramientas legales para hacerlo, lo del Código del Trabajo, por ejemplo. Sin embargo, y sin perjuicio de que no cumple al 100% las demandas, sí creemos que es un avance importante y en la dirección correcta. Y por último, y entendiendo que este fue un tema discutido en el proyecto de ley de reajuste del sector público, quisimos agregar una lámina sobre teletrabajo. A raíz del estallido social que ocurrió en un periodo de tiempo donde es el pic de trabajo de la agencia, porque nuestra ejecución presupuestaria se concentra en el último trimestre del año por la naturaleza de nuestros instrumentos, nos vimos el 20 de octubre con el desafío y en ese minuto casi pánico de cómo lográbamos ejecución presupuestaria, entendiendo que teníamos que en el fondo, que estábamos en una realidad social que no permitía a nuestros funcionarios venir a la agencia y efectivamente hacer el trabajo en condiciones normales. En base a eso, armamos de manera muy artesanal, porque hay que decirlo así, pero con un esfuerzo gigante del equipo de tecnología logramos implementar VPNs para permitir que nuestros funcionarios pudieran irse a sus casas y trabajar desde sus casas sin venir a la agencia, en el momento cúlmine del estallido social. Y junto con eso, le pedimos a nuestro equipo de tecnología que hiciera un catastro del número de conexiones, no de las personas que se conectaban, no sabemos quiénes fueron, pero sí del número de conexiones que se hacían. Y lo graficamos, y está puesto ahí a modo de ejemplo. A 2 días del estallido social, más de 300 funcionarios se conectaron a sus VPN y siguieron trabajando en el servicio. ¿Por qué lo digo? Por 2 razones. La primera es que da cuenta de un nivel de compromiso de nuestros funcionarios respecto al trabajo que hacen, que yo creo que necesita ser reconocido cada vez que podemos. De verdad es emocionante, porque había una preocupación real porque los beneficios se transfirieron. Y hoy día podemos decir que las becas no se atrasaron en sus pagos por eso, porque estuvieron ahí. Lo segundo es porque el desafío del teletrabajo en una institución como la de nosotros, que es de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, es un desafío tecnológico, es un desafío cultural, pero también es una oportunidad de cambiar realmente la forma en cómo estamos trabajando. Hoy día nosotros tenemos una mesa de trabajo que va a comenzar la próxima, el 27 de enero, con las asociaciones de funcionarios, donde queremos elaborar una propuesta de teletrabajo que sea acordada con ellos y vamos a intentar hacer el esfuerzo de conseguirlo en la ley también. Creemos que es una buena señal de que la Agencia de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento esté también a la vanguardia en temas de formas de trabajo y por eso queremos insistir. Tengo una última lámina para dar las gracias, por supuesto, y para contarles que tenemos una nueva página web. Parte de la NID fue también cambiar un poco nuestra cara, no solo cambió el frontex del edificio, sino que también la página web, los queremos dejar súper invitados a mirarla. Hay mucho más información de lo que hoy día presentamos, de la estructura. Hay mucha información del sistema en términos de estadísticas y otros que sabemos va a ser muy útil para el trabajo que ustedes realizan. Así que muchas gracias por la atención. Gracias a usted. Se va a ofrecer la palabra. La había pedido el diputado Mellado. Gracias, directora. La verdad es que quiero una información de cómo van a funcionar con cada uno de ellos, Instituto Milenio, Centro de Formación, Centro Fasal y los centros regionales. Pregunto porque van a hacer algún trabajo administrativo con ellos también. Ustedes van a entrar dentro del directorio de la CGNA, por ejemplo, en la Araucanía, donde yo represento, porque en este momento hay una pelea tremenda entre la Universidad de la Frontera y Carillanca, digamos, de que cuál de los dos coloca su visión sobre la CGNA y la estresan tanto que no la dejan crecer, digamos, en esto, en todo lo que la gente que está ahí. Entonces, mi pregunta es esa, digamos. Ustedes van a meter a todos esos centros regionales y los van a dirigir, van a hacer un financiamiento, porque este financiamiento, por ejemplo, viene con los gobiernos regionales, hay una sociedad con eso, va a haber financiamiento directo, ya no se va a pasar a través del gobierno regional. Eso es lo que quiero saber, cómo va a funcionar esto, tanto el Milenio, el FONDAP, los otros, por parte de ustedes.
Muchas gracias por la pregunta, diputado Mellado. Hoy día, lo que ocurre hoy día en la práctica, donde estamos hoy, es que hoy día estas 5 áreas están trabajando como un solo equipo. Es decir, dentro de la agencia, quien dirige Milenio, Regional Fondap y Basale, conformaron un equipo y están estudiando el tema en conjunto. Parte del diagnóstico que tenemos respecto de los centros regionales es que efectivamente lo que usted describe, este modelo de financiamiento que es una parte desde CONICYT antes, otra parte del gobierno regional y con estructuras y tiempos de financiamiento que no están realmente coordinados, generaba un estrés en los centros regionales importante. La idea de reunir a todos los centros tiene también que ver con fortalecer los centros regionales. Es uno de los desafíos que tenemos este año y es prioridad tanto de la agencia como del ministerio. ¿Cómo ocurre eso? Una forma es desde el financiamiento. Estamos viendo cómo podemos aumentar el financiamiento que le entrega la agencia a los centros regionales, de manera que, al menos en la operación básica, tengan independencia del gobierno regional y puedan enfocar la relación con el gobierno regional en la realización de proyectos que tengan impacto regional. Lo que cambia un poco, mantiene la vinculación regional, que es fundamental, pero asegura una continuidad en el tiempo y una estabilidad del centro que permite el desarrollo de proyectos científicos quizás más de largo aliento. Lo segundo es que estamos trabajando con los directores de los centros, todos ellos. De hecho, tuvimos reunión con los directores de los centros regionales este lunes, para tratar de entender en la práctica y en lo concreto cómo podemos ir facilitando algunas de esas cosas. Hay componentes administrativos que me van a perdonar, pero no soy capaz de explicarlos en detalle, de transferencias del gobierno que pasan por la agencia o no, que tienen que ver con los modelos de gobernanza de los centros. Y que lo que nos permitió entender esta conversación con todos ellos es que no es una solución única. Cada centro con cada región son situaciones, historias y estructuras legales y administrativas que son individuales. Y por lo tanto tenemos que trabajar con ellos en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo hoy día? Es, respecto de los centros regionales, primero, incorporarlos dentro de la agencia junto con los demás centros, porque son centros igual que los milenios, no porque tengan menos financiamiento, están en una categoría distinta, digamos. Primero, eso. Segundo, hacer un modelo de acompañamiento que tiene que ver con esto, con tener reuniones periódicas con los directores de centro, con estar más encima del trabajo que hacen desde lo científico, pero sobre todo desde lo administrativo. Y tercero, transitar a un modelo donde podemos entregarles mayor financiamiento permanente en los periodos de 10 años que son los concursos, digamos. Mayor financiamiento de esa naturaleza, con posibilidad de renovación competitiva y donde el financiamiento del gobierno regional no esté necesariamente amarrado a su subsistencia, que hoy día es uno de los desafíos que tiene. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, no habiendo más consultas y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.